Capítulo 5, Camino. Alexei, sentado en la rama de un árbol, observaba cómo la manada de lobos de piel de aguja se alejaba lentamente. Tenían el lomo y los costados cubiertos de agujas afiladas, capaces de alcanzar un objetivo a una distancia considerable. Si se encontraba rodeado por estos lobos, ni siquiera necesitarían usar sus garras y dientes. Un solo disparo sería suficiente para quitarle la vida. Si no fuera por la necesidad de recursos, no habría forma de que hubiera regresado a este bosque. El alquimista cebra, Giona, le había revelado una ventaja de su cuerpo: la baja concentración de energía mágica. La mayoría de las criaturas del bosque tenían una gran sensibilidad a la magia, y él era como un árbol muerto para ellas. Por supuesto, eso no significaba que fuera invisible para ellos. Las bestias tenían el mismo oído, olfato y vista que las bestias de la tierra. Al menos era difícil detectarlo si ocultaba su olor, se escondía y permanecía en silencio. Le daba una especie de confianza mientras vagaba solo por el bosque. La alquimista, a juzgar por su reacción, o bien no se dio cuenta de la total falta de magia, o bien no le pareció algo extremadamente extraño. Ambas opciones le parecieron bien a Alexei. Además de los ingredientes para su propio entrenamiento, también tuvo que pagarle a la alquimista. Aunque ella lo aceptó como aprendiz, eso no significaba que el entrenamiento fuera gratis. La mayor parte de su atención se centró en su aprendiz principal, y Alexei fue aceptado para molestar a los demás. La relación de la alquimista con la tribu era complicada. No podía ser reemplazada ni expulsada, pero todo el asunto del exilio y el regreso había empañado su reputación. Había muchos rumores desagradables sobre ella. La propia cebra ya estaba viviendo sus últimos años, y lo único que quería era transmitir sus conocimientos a su aprendiz y cabrear a las arrogantes cebras. Era su peculiar forma de protesta. Alexei estaba seguro de que había sido Giona quien había difundido esos rumores de que lo había aceptado como aprendiz solo por la promesa del jefe. Cebra claramente disfrutaba provocando pequeños conflictos. Hablando de conflictos, varias cebras más lo habían desafiado, pero él las había rechazado todas. Ya había logrado su objetivo y no necesitaba más batallas. Cada vez circulaban más rumores humillantes en la tribu, pero a él no le importaba. Solo una persona superficial se enojaría por los insultos y se alegraría por los elogios. Es solo la visión que tiene de ti un transeúnte. Cuando los lobos finalmente se alejaron, Alexei bajó de la rama y comenzó a recoger todo lo que tuviera algún valor a sus ojos. Las numerosas partes del cuerpo y los órganos internos de la bestia también podrían servir como ingredientes para pociones, pero no se atrevía ni siquiera a pensar en eso. Al menos no en ese momento. La mirada del hombre se deslizó con cuidado por la cubierta forestal, con la esperanza de encontrar un cristal mágico. Los cristales eran esencialmente energía mágica cristalizada y se producían en lugares de alta concentración. Incluso podían crecer en el cadáver de una bestia mágica lo suficientemente fuerte. Dependiendo del entorno, los cristales podían contener distintos elementos, pero en su mayoría eran de energía mágica neutra. Se utilizaban para una amplia variedad de propósitos, desde un ingrediente para crear pociones y artefactos mágicos hasta servir como una forma de moneda en este mundo de magia. Pero esta vez la suerte no le sonrió a Alexei. Recogió todo lo que pudo en su mochila y se dirigió de nuevo al pueblo, dejando atrás un bosque lleno de misterio y peligro. Al regresar a la tribu, el hombre se encontró con Imani, quien se limitó a resoplar con desprecio y se dio la vuelta. Alexei solo pudo sonreír amargamente. Recientemente hubo una furiosa discusión entre los dos, audible para toda la tribu, cuando la cebra acusó al hombre de todos los pecados y condenó su naturaleza podrida. Todo era un espectáculo más del hombre. Ya era un paria y no podía dejar que su vínculo con la cebra la arrastrara tras él. Ella era su única conexión con la tribu y una de las pocas personas a las que podía recurrir en busca de ayuda. Imani, por supuesto, pensó que lo hacía por su propio bien y le tomó aún más cariño. Ya empezaba a notar los primeros signos reveladores de que ella le estaba empezando a mostrar afecto. Todo esto era muy desafortunado. Habría preferido una relación amistosa o de hermano-hermana. Alexei no tuvo tiempo para una cebra enamorada. Su rutina diaria estaba estrictamente planificada y no dejaba espacio para las relaciones personales. Por la mañana iba al bosque a recoger los ingredientes que conocía para hacer pociones y cualquier cosa que fuera buena para comer. Desde el almuerzo hasta la noche, pasaba el tiempo en la cabaña del alquimista, donde escuchaba sus explicaciones y practicaba diligentemente el procesamiento de ingredientes y la creación de pociones.
No se le permitía estudiar con otro aprendiz y ese era el único momento disponible. Alexei dedicó la tarde y parte de la noche a la lectura. Estudió la escritura cebra, estudió los ingredientes, memorizó recetas de pociones y leyó todos los libros disponibles en el idioma común de la tribu. Afortunadamente, el alquimista había encontrado algunos libros de potros que se convirtieron en sus libros de texto. A veces, se acercaba furtivamente por la noche a ver a Imani y le preguntaba sobre la situación de la tribu o le pedía ayuda con sus estudios. Por lo demás, cada día se convertía en una masa monótona, pero Alexei no se aburría. Alquimia. Era algo inimaginable. Ya había experimentado su poder al máximo. Las terribles heridas que había recibido durante la batalla con Shibazuri se estaban curando rápidamente. Al día siguiente de la batalla, podía caminar libremente. El dolor no había desaparecido, pero Alexei estaba empezando a acostumbrarse. Regeneración. Regeneración de sangre. Fuerza. Velocidad. Venenos. Explosiones de fuego. La lista era interminable. Siempre que tuvieras la receta y los ingredientes adecuados, la alquimia era tan buena como la magia del unicornio. Lo único que preocupaba a Alexei era su falta de sentido de la energía mágica. No se trataba de la sensibilidad especial de las cebras, sino del sentido de la magia inherente a cualquier criatura. Todos a su alrededor tenían esa sensación, pero él no. Cualquiera podía percibir que poseía una magia débil. Cualquiera podía sentir la energía de un cristal mágico dentro de un radio determinado. Cualquiera menos él. En este mundo donde todo estaba saturado de energía mágica, esto era una desventaja seria. En ese momento, solo dominaba el nivel 0 de alquimia y preparaba las pociones más simples. Compensaba su falta de talento mágico con persistencia y siguiendo la receta al pie de la letra. Pero sabía que no duraría mucho. Sin sentido de la magia, cualquier camino ulterior en la alquimia le estaba cerrado. Así, 4 meses pasaron desapercibidos para Alexei, absorto en sus aspiraciones y trabajo duro. Alexei se encontraba en la cabaña del alquimista, impregnada del olor a hierbas e ingredientes mágicos. La luz se filtraba a través de las pequeñas ventanas, creando un juego de sombras en las paredes. En el centro de la habitación había una vieja mesa de madera, cubierta de manchas y marcas de experimentos anteriores. Detrás de ella estaba Giona, una cebra de ojos sabios y expresión seria. He dominado todos los conocimientos necesarios tal y como me indicaste, dijo Alexei, inclinándose ante la cebra. Por favor, enséñame alquimia básica. Ya te he dicho cientos de veces que es inútil, murmuró Giona con tristeza. No sé qué te pasó en esa explosión, pero ya no tienes el sentido de la magia. No puedes preparar ninguna poción básica sin él. Lo entiendo, pero aún así quiero intentarlo, respondió el hombre con firmeza. Te traeré el triple de ingredientes que antes. La cebra lo miró atentamente y suspiró. Luego, unos cuantos más. Escucha, Alexei, dijo finalmente. Hablando de perseverancia, eres mi mejor alumno. Admiro tu perseverancia, pero, simplemente no puedo. ¿Por qué? Preguntó el hombre con voz tranquila. Me lo han prohibido, respondió Giona con los dientes apretados. ¿Prohibido? ¿Tú? ¿Y obedeciste? Preguntó Alexei sorprendido. No te burles de la vieja cebra, respondió Giona con tristeza. Verás, yo tengo mis propias dificultades. Entiendo, replicó Alexei sin emoción y estaba a punto de irse, pero la cebra lo detuvo. Espera, murmuró la cebra, girando la cabeza hacia la izquierda y como si buscara algo en el espacio vacío. Si estás realmente decidida, hay una manera, pero el precio será adecuado. ¿Por dónde? Se animó el hombre. Puedes hacer un trato con un espíritu, respondió Giona, sin dejar de mirar el espacio aparentemente vacío. Al chamán no le importan la reputación ni otras convenciones, no te rechazará por tu estatus. ¿En qué consiste el acuerdo? ¿Cuál es el precio? Preguntó Alexei. Si puedes llegar a un acuerdo con el espíritu alquimista, ella compartirá contigo todo su conocimiento y podrá ayudarte con su sentido de la magia, se encogió de hombros la cebra. En cuanto al precio, tu vida. ¿Vida? ¿Qué quieres decir? Dijo el hombre confundido. Tu energía vital. En otras palabras, tu esperanza de vida, explicó Giona. Tendrás que negociar bien, los espíritus son codiciosos del mundo de los vivos. ¿Cómo se lleva a cabo el regateo? ¿Existe algún tipo de contrato? ¿Cuántos años exigen los espíritus? Alexei comenzó a bombardear al alquimista con preguntas, pero fue interrumpido. Será mejor que le hagas todas estas preguntas al chamán, si acepta tu petición, dijo la cebra. Puedes confiar en él.
Al menos en lo que se refiere a los espíritus. Alexei pensó por unos momentos y luego asintió para sí mismo. Gracias por tu guía, dijo el hombre con una reverencia. No olvidaré tu amabilidad. Vete ya, suspiró la cebra. Espero que encuentres lo que tanto deseas. Los labios del hombre se estiraron en una sonrisa mientras se giraba y salía de la cabaña del alquimista. Cuando llegó a su humilde choza, entró, se sentó en el suelo y se apoyó contra la pared. Un profundo suspiro escapó de su pecho. Otra vez. Otra vez alguien ha aparecido para interferir en mis asuntos, pensó fríamente. ¿El jefe? ¿Alguien de la cima de la tribu? ¿La familia de esa cebra muerta? No importa. No me arrepiento de mi elección. El problema principal soy yo mismo, siguió reflexionando Alexei, sintiéndose un poco irritado. Soy demasiado débil. En la Tierra, la fuerza de un hombre era limitada, pero en este mundo lleno de magia, mientras seas lo suficientemente fuerte, puedes hacer lo que quieras. Lo único con lo que podía contar era con su propia fuerza, y sin fuerza, la libertad era solo una ilusión. Los ojos del hombre se llenaron de determinación y, después de recoger sus cosas, salió de la cabaña. Luego, sigilosamente, se acercó a Imani, su fiel compañera cebra, de quien guardaba todas sus posesiones más preciadas. Después de una breve conversación, se dirigió hacia la cabaña del chamán, dispuesto a hacer un trato incluso con la mismísima encarnación del mal. Veo tu sinceridad, asintió el chamán mientras examinaba los cristales que tenía delante. Pero yo solo puedo invocar a los espíritus. Son ellos los que tienen que decidir con quién hacer el contrato. Estoy de acuerdo, respondió Alexei brevemente, manteniendo su determinación. Bien, entonces, Tienes un brazalete bastante interesante, murmuró pensativamente el chamán, examinando la mano del hombre. Alexei puso los ojos en blanco por dentro ante la codicia de la cebra, pero se limitó a sonreír y le tendió su pulsera de madera al chamán. Por favor acepte este humilde regalo, honorable chamán, dijo con una sonrisa. Bueno, si insistes, a los espíritus les agradará tu generosidad, sonrió el chamán. Vuelve por la noche. Asintiendo, Alexei hizo una reverencia al chamán y salió de la cabaña. De regreso a su acogedora choza, comió una fruta y comenzó a reflexionar sobre el próximo acuerdo. ¿Qué tan inteligentes eran los espíritus? Tenía que pensar en cada detalle del futuro contrato. Puede que pareciera imprudente, pero pensó y planeó cuidadosamente cada movimiento. El tiempo pasó volando sin que nos diéramos cuenta y cayó la noche. Alexei estiró rápidamente sus músculos, que estaban rígidos por estar sentado, y regresó a la cabaña del chamán. Una vez dentro, se dio cuenta de que en el centro de la habitación había un cuenco con brasas humeantes, y junto a él había un pergamino. Ahí tienes, dijo el chamán sonriendo. Siéntate frente a las brasas y comencemos. Alexei asintió y se sentó en el suelo, frente al cuenco. El chamán arrojó algo a las brasas y un olor que recordaba al alquitrán y a hierbas del bosque comenzó a extenderse por la cabaña. El chamán cerró los ojos y permaneció inmóvil, como si se estuviera transformando en una estatua mística. Alexei esperaba sinceramente que el chamán comenzara a cantar, bailar o tocar un tambor. Era bastante difícil deshacerse de ciertas asociaciones, pero nada de eso estaba sucediendo. El tiempo transcurría lentamente y Alexei empezó a dudar de si el chamán realmente había convocado a un espíritu. Finalmente, el chamán abrió los ojos. Tu petición ha sido respondida por un espíritu, dijo con una sonrisa misteriosa. Puedes negociar los términos. Alexei miró a su alrededor, pero no vio ninguna presencia visible del espíritu. ¿Un espíritu? ¿Dónde está? Preguntó, girando la cabeza. Estoy aquí, bípedo tonto, dijo una voz femenina en su cabeza. Entonces, ¿qué tienes para ofrecer? Las negociaciones comenzaron. Juro que te despellejaré, beberé hasta la última gota de sangre y alimentaré a las hienas con el cadáver. Rugió la cebra en la cabeza del hombre. Por favor, no te enojes, gran espíritu, mi oferta es bastante generosa, respondió mentalmente Alexei, sonriendo. 16 años de tu patética vida de mono por toda la experiencia que he adquirido en 180 años. Continuó gritando la cebra. ¿Qué soy yo, una puta del puerto para ti? En realidad, yo estaba sugiriendo 9, pero estoy dispuesto a aceptarlo. 10 años, respondió el hombre, todavía mentalmente. Y no hablemos de 180 años. ¿Para qué necesito tu experiencia del marasmo senil? Bastardo.
Te destriparé ahora mismo. Aulló la cebra. Alexei realmente estaba empezando a sentir el rasguño por todo su cuerpo, pero todavía estaba sonriendo. 10 es el límite de mi generosidad, o me niego, replicó. 20 y ni un mes menos. ¿Te niegas? ¿Quién más quiere tratar contigo? Se rió la cebra. Yo tampoco veo una fila de personas dispuestas delante de ti, resopló el hombre. ¿Vas a tirarte polvo en la cripta? Ahora sí que has cruzado la línea. Siseó la cebra. La negociación duró más de 2 horas. El hombre y la cebra se turnaban para maldecirse y negociar por cada día de su vida. Y todo esto en absoluto silencio, bajo la mirada comprensiva del chamán. Parecía realmente incómodo. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo. Un día me mearé en tu tumba, hijo de puta de mala muerte, murmuró la cebra. Está bien. Me conformaré con 14. El hombre sonrió y cogió un pergamino, escribiendo todos los términos del contrato con un trozo de carbón. ¿Tu nombre, espíritu? Preguntó finalmente. Saada, sonó en su cabeza. Alexei escribió su nombre en el pergamino y, para completar la transacción, se cortó el dedo y vertió su sangre sobre el pergamino. En ese mismo momento, junto a su sangre apareció una segunda mancha, marrón y fea, que recordaba a la descomposición. Alexei le entregó el pergamino al chamán, quien lo arrojó a las brasas. El pergamino ardió al instante y las cenizas volaron hacia arriba y se dividieron en 2 corrientes que fluyeron hacia Alexei y el espíritu, ahora visible, que estaba a su lado. Creo que trabajaremos juntos, sonrió la cebra muerta. Cuando Alexei regresó a su cabaña, ya era muy de noche, pero no se sentía cansado y no tenía intención de descansar. Había demasiadas preguntas importantes dando vueltas en su cabeza y, por fin, tenía una fuente de información fiable, por la que había pagado el precio de 14 años de su vida. Aunque, por supuesto, no de inmediato. Una de las condiciones por las que había luchado tan desesperadamente era la transferencia gradual de la vida. Después de todo, ¿qué pasaría si alguien destruyera el espíritu? El hombre se quedaría absolutamente sin nada. Los términos del contrato eran claros. 8 años de entrenamiento y asistencia total por parte de la cebra, a cambio de la vida de Alexei. Sin embargo, el contrato podía rescindirse en cualquier momento si ambas partes lo acordaban mutuamente, pero si optaba por terminar el vínculo antes de tiempo, tendría que renunciar a los 14 años de una sola vez. Alexei pensó en añadir una cláusula de no agresión mutua al contrato, pero el chamán le aseguró que no era necesario. Mientras el contrato estuviera vigente, no podían hacerse daño intencionadamente. Los incumplimientos leves del contrato solo causaban represalias menores, y los graves causaban la muerte. Otra condición importante del contrato era la absoluta confidencialidad. Saada no tenía derecho a revelar ni dar información sobre él a nadie, pero Alexei no tenía tales restricciones. Así que no tuvo que ocultarle nada a Saada. Decidió compartir toda su historia con ella, sin siquiera ocultarle su origen extraterrestre. Tu vida es realmente divertida, humano, se rió Saada. Entonces, ¿cómo uso la magia? Comparte conmigo tus 180 años de experiencia, sonrió Alexei. No es así. No cumples 2 requisitos básicos, dijo la cebra riendo. ¿El primer requisito es tener energía mágica?, preguntó frunciendo el ceño. ¿Y el segundo? No tienes alma. Se rió la cebra. ¿Qué? Alexei se quedó estupefacto. Exactamente. Yo tampoco lo entiendo. Estás viva, pero no tienes alma, respondió alegremente la cebra. ¿Qué es un alma, en realidad?, preguntó Alexei, frunciendo aún más el ceño. Bueno, nadie lo sabe con exactitud. La investigación en este campo avanza muy lentamente, dijo Saada pensativo. Cuando nace una criatura, la energía mágica de su cerebro en formación se mezcla con los pensamientos para formar un alma. El alma genera y almacena energía mental. Eso es todo lo que sé, añadió la cebra. Alexei se hundió cada vez más en sus pensamientos, contemplando su situación. ¿Tal vez tenía alma pero la perdí en la explosión mental?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No, me habría dado cuenta, y tú tampoco estarías corriendo por ahí tan rápido después de destruir tu alma. Simplemente no tienes una. Desde que naciste, respondió la cebra. Perteneces a una especie bastante interesante. Ojalá pudiera diseccionarte. Espera. Si el alma genera la energía mental necesaria para los pensamientos, ¿cómo es posible que aparezcan los pensamientos en el cerebro en formación si el alma aún no está allí?, preguntó Alexei con desconfianza.
¿Y cómo se llevaron a cabo los experimentos? Así es. Nadie ha descubierto nunca de dónde procede esa primera chispa, exclamó la cebra. En los animales, sobre todo. Sí, ellos también tienen alma, aunque de forma un poco diferente. Realizar experimentos en masa con criaturas inteligentes embarazadas es bastante problemático. Bueno, ya me entiendes. Alexei lo entendió. Ya había escuchado el resumen de la vida de Saada. Experimentos cuestionables similares habían hecho que la mataran. ¿Qué pasa con los tatuajes o las runas? ¿Puedo usarlos con tu ayuda? Preguntó el hombre con cierta esperanza. Estoy muerta, ¿recuerdas? Los fantasmas casi no tienen energía mágica. Solo puedo activar una pequeña runa, nada más, dijo Saada. Podrías usar una fuente de energía externa, como un cristal, pero hay un alto riesgo de que me queme por la reacción. ¿Y qué pasa con los artefactos mágicos? Preguntó Alexei ya desesperanzado. ¿Tienes idea de lo que son? Se rió la cebra. Cualquier artefacto es una combinación compleja de procesos alquímicos, densas inscripciones rúnicas y una multitud de materiales. ¿Cómo vas a controlar todo eso? Simplemente vas a perecer. Entonces, ¿qué me queda? Esfuérzate en recordar y encuentra todas las opciones que tengo disponibles, suspiró el hombre. Cebra se quedó en silencio, inmersa en sus recuerdos. Hay dos opciones que puedo ofrecerte, dijo finalmente. La primera opción son 2 tatuajes que puedes usar con mi ayuda, continuó la cebra. Uno de ellos aumentará tu velocidad y necesitará sangre en lugar de energía mágica para activarse. Los ingredientes para ello son bastante fáciles de conseguir. El segundo tatuaje tiene un efecto permanente, que potencia la regeneración de tu cuerpo. Dará resultados impresionantes sin efectos secundarios, pero los ingredientes serán bastante caros. Alexei escuchó atentamente, captando cada detalle. La primera opción parecía bastante realista, pero su mente ya estaba pensando en la segunda opción. La segunda opción es un ritual inspirado en experimentos de quimerización, continuó la cebra. El efecto de este ritual es difícil de predecir, especialmente en tu caso, pero por diseño debería otorgarle a la criatura talento mágico. Encontré este ritual en un laboratorio abandonado, pero nunca lo he usado. Los ingredientes para este ritual son extremadamente raros y difíciles de obtener. Y debo decirte algo más. Según los registros, todos los intentos han terminado en la muerte o la locura del sujeto. Si te arriesgas a la segunda opción, tendrás que hacer un montón de experimentos, hacer ajustes y corregir los defectos que causan la locura. Cebra transmitió toda la información adicional directamente al cerebro del hombre y su rostro se puso serio. Eso era lo que buscaba. 2 opciones, 2 oportunidades para cambiar su destino. La primera opción era la más accesible, y la segunda le provocaba una mezcla de ansiedad y excitación. El ritual en sí no era un gran problema. Podía atrapar un unicornio y, mediante métodos de diplomacia avanzada, convencerlo de que lo ayudara. Los ingredientes, esa era la dificultad. Esencia de oscuridad, lágrimas de fénix, sangre de alicornio, y un montón de otros nombres con los que no estaba familiarizado. No sabía nada sobre el poder del fénix, pero incluso él había oído hablar de los alicornios. ¿Conseguir la sangre de un alicornio? Una hormiga tenía más posibilidades contra un elefante. Por supuesto, el hombre no iba a darse por vencido. Ya estaba acostumbrado a las dificultades y obstáculos que se le presentaban en el camino. Por primera vez desde que llegó a este mundo, tenía una dirección clara y estaba dispuesto a seguirla, pasara lo que pasara. Por supuesto, todo podía cambiar en el siguiente segundo, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. El mundo era difícil de predecir, pero eso es lo que lo hacía tan interesante. Veo que ya has tomado tu decisión, dijo la cebra y se rió entre dientes. No me equivoqué contigo. Oh, esto va a ser muy divertido.